Hola, muy buenos días. En este video les vamos a hablar acerca de la historia de la computación. Les hablaremos desde los inicios de la primera computadora hasta lo que conocemos hoy en la actualidad. Comenzaremos hablándoles acerca de una introducción de lo que es la computación. Las dejo con mi compañera Berenice Preciado para que les explique acerca de los inicios de esta. Para comenzar a hablar sobre la historia de la computadora, es necesario hablar sobre el ábaco, que fue uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas insertadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular, el cual ya muchos conocemos desde que usamos simplemente desde la primaria. Al desplazar las cuentas sobre las varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora, por carecer de elementos fundamental llamado programa. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Pascal en 1623 a 1662. Con estas máquinas los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes. Fíjate cómo me la tienes. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación son las siguientes: están construidas con circuitos de transistores, se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. Algunas de estas computadoras se programaban con cintas perforadoras y otras más por medio de cableado en un tablero. Los programas eran hechos a la medida por un equipo de expertos, analistas, diseñadores, programadores y operadores que se manejaban como una orquesta para resolver los problemas y cálculos solicitados por la administración. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad Cambridge. Todo se dio en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles sobre un computador nació debido a la elaboración de las tablas matemáticas, que era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823, el gobierno británico decidió apoyarlo para crear el proyecto de una máquina de diferencias mediante un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la MAR, diseñada por un equipo encabezado por Howard Aiken. Esta máquina no estaba considerada como una computadora electrónica, debido a que era un propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. En 1947 se construyó en la Universidad Pennsylvania la primera computadora electrónica. El equipo diseñado lo encabezaron los ingenieros John Marshall. Esta máquina ocupaba todo un gran sótano de la universidad, tenía más de 18,000 tubos de vacío, consumía más de 200 kilowatts de energía, pero esta máquina tenía la capacidad de realizar más de 5,000 operaciones aritméticas en un segundo. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su forma de tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. A mediados de la década de 1970 aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o microcomputadoras, que no son tan costosas como las grandes, pero disponen de gran capacidad de procesamiento. Algunas microcomputadoras fueron las siguientes: la PDP-8 y la PDP-11, de Equipamiento Corporación Digital, la VAX, de la misma compañía de los modelos Novas y Eclipse de Data General, la serie 3000 y 9000 de... En la Unión Soviética se utilizó la UDS, que ha pasado por las varias generaciones. En 1976, Steve Jobs y Steve Jobs
inventan la primera microcomputadora de uso masivo y más tarde forman la compañía conocida como Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo. En 1981 se vendieron 800.000 computadoras personales. Al siguiente año subió a 1.400.000. Entre 1984 y 1987 se vendieron alrededor de 60 millones de computadoras personales, por lo que no queda duda que su impacto y su penetración han sido enormes. Japón lanzó en 1983 el llamado Programa de Quinta Generación de Computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados, y en los Estados Unidos, ya que esta actividad es un programa de desarrollo que persigue objetivos semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera: el procesamiento en paralelo mediante las arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, el manejo del lenguaje natural y un sistema inteligente artificial. El futuro predecible de la computación es muy interesante y se puede esperar que esta ciencia siga siendo un objeto de atención prioritaria en gobiernos y en la sociedad en conjunto. Como podemos ver a lo largo de este video, la computación ha sido un factor que se ha venido desarrollando desde tiempos remotos, desde su invención hasta lo que conocemos hoy en día. La computación se ha desarrollado de manera eficaz y no, ya, cortes ese pedazo. Si ya estás dando conclusiones, te va a faltar 1 minuto 45. Sí, todavía estás dando conclusión y te faltaba. No, pero todos, ya. Como ya hemos venido viendo, en la historia de la computación va evolucionando, pues se clasifica en quinta generación, cuarta, tercera, primera y segunda. Y conforme han sido los cambios de la computación, se van agregando nuevos componentes y se van quitando otros. ¿Esto qué nos implica? Nos implica de que vamos tratamos de optimizar más bien los sistemas mediante otros nuevos componentes. Esto que nos sirve más que nada para la optimización de procesos, que esto se puede aplicar en todo tipo de ramas. Viene siendo la rama de ingeniería, la rama de productividad y más que nada en nuestra especialidad. Esto tiene mucho que ver con nuestra carrera, ya que se pueden hacer varias programaciones mediante varios sistemas. Para esto se tienen que dar una breve introducción de lo que sería un sistema operativo, ya que un sistema operativo es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador para los dispositivos hardware y sus usuarios. Las funciones básicas de un sistema operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Conocemos varios sistemas operativos, entre ellos pueden ser el sistema iOS, el Windows, el Unix, entre otros. Estos ya serían requeridos dependiendo de nuestras necesidades, ya que no podemos emplear un sistema en algo que no nos va a servir. Para esto se tienen varias combinaciones de sistemas, o bien se puede utilizar uno solo para una cierta programación, dependiendo de lo que se nos esté pidiendo.